remoto. Estoy trabajando con un mouse remoto. A ver, muy bien, sí funciona. Excelente. Muy buenas noches, estimados participantes. Paz y bien para todos. Les saluda David Villanueva, webmaster del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú. Y estamos en el quinto seminario virtual Desafíos, así como lo escuchan, Desafíos en Pandemia. Ana Lucía Salcedo, muy buenas noches, ¿nos escuchas? Ana Lucía es coordinadora del PROCEP y está también de manera remota preparada para el inicio de este nuevo seminario. Ana Lucía, muy buenas noches. Sí, buenas noches, David, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas noches con todos. Reciban un saludo fraterno de Juanita Escarzi, nuestra directora pedagógica en el Consorcio de Centros Educativos Católicos. En este segundo día del quinto seminario gratuito en el marco de Desafíos en Pandemia, trabajando y enseñando desde el hogar, tenemos el tema aplicación de la norma 094 en la educación a distancia, a cargo de la maestra Liliana Vilches. Yo sé que muchos la conocen, pero para los que se hayan conectado, que no la conocen, la vamos a presentar. Liliana es licenciada en educación con estudios de maestría en autoevaluación, acreditación y certificación educativa por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Especialista en administración por la Universidad de San. Tiene una diplomatura en gestión de calidad de instituciones educativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en gestión pedagógica, gestión curricular y estrategias de aprendizaje. Coordinadora del Diplomado de Gestión de los Aprendizajes en el Consorcio de Centros Educativos Católicos. Consultora del Ministerio de Educación, consultora educativa, asesora de diversas instituciones educativas a nivel nacional y promotora y directora del Colegio Privado Liceo San Juan. Como miembros integrantes de instituciones educativas católicas, el mismo consorcio de colegios católicos, los invito a ponernos bajo el amparo de Dios, Padre, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a nuestra Virgen María en este mes de mayo que nos acoja bajo su manto y que interceda ante su Hijo Jesucristo por la paz del mundo, como decía David, y también por todos aquellos que necesitan de su mano sanadora y su misericordia divina en estos momentos de esta pandemia que está súper larga y que debemos de superar. Se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Liliana, te doy el pase para que puedas iniciar. Gracias. Gracias, buenas noches con todos. Un placer estar reunidos nuevamente. Ayer hablamos sobre los procesos pedagógicos en el marco de esta educación no presencial. Hoy lo que vamos a hacer es analizar un poquito la norma 094, que es la norma que está vigente hoy para la evaluación de los aprendizajes. Muy bien, vamos a empezar, David, por favor. A ver si puedes empezar. Muy bien. ¿Cuál va a ser la dinámica hoy? Vamos a exponer un poco las ideas de esa norma, luego vamos a abrir el micro en forma ordenada, igual que ayer, para algunas preguntas de los docentes. Vamos a aperturar la cámara para la foto grupal. Miren ustedes, ayer no todos abrimos nuestra cámara, pero la foto está linda igual, así que hoy los invitamos a abrir nuestras cámaras al final, porque creo que no hay nada más valioso que maestros aprendiendo juntos, y eso es muy importante. Y luego ustedes llenarán una encuesta al final de la conferencia. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a hablar de esta norma 094-2020 que fue publicada el 26 de abril, hace poquito. Un poco para contarles los antecedentes. Hasta antes del 26 de abril, la norma que estaba vigente y que fue derogada por esta 094 fue la 025. En ese transcurso entre la 025 y la norma 094 hubo una norma que era la 033, que estaba en consulta. Esa norma estuvo en consulta un tiempo, pero
con todo el tema que empezó el año escolar y vino la pandemia, quedó allí esa consulta. Después de eso, el Ministerio, el 26 de abril, saca esta norma, que es la que ahora está vigente. La norma vigente es profesores. Hay que conocer la norma. Recuerden que los que la vamos a aplicar somos nosotros, los docentes. Entonces hay que conocerla, hay que leerla bien para ver qué se piensa, cómo se piensa manejar la evaluación este año. Muy bien, pasamos por favor. Vamos a empezar entonces a mirar cómo se va a evaluar este año. Entonces, en el año 2020, ya ustedes lo saben, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, las disposiciones para la evaluación de competencias se plantean en esta normativa. Es una normativa que dice, que esto es muy interesante, que es válida para la educación presencial, no presencial y mixta. Lo dice en algún lado. O sea que es la norma que vamos a tener que adaptarla a las diversas modalidades de educación. Inclusive si fuera mixto, si fuera presencial, va a seguir en vigencia la misma norma. Muy bien, avanzamos por favor. Entonces, pensando en eso, recuerden que el enfoque de la evaluación es formativo. Ayer hablábamos un poquito de eso no ha cambiado, porque es el enfoque del currículum. Entonces, lógicamente, la norma de evaluación, esta 094, tiene como marco el enfoque formativo para la evaluación. También lo tiene muy claro que lo que se evalúa son las competencias. Eso es lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar las competencias desde la lógica de la evaluación formativa. Es decir, de una evaluación que lo que busca es brindar retroalimentación al estudiante para lograr mejores aprendizajes. Eso es. Entonces, evaluamos competencias con un enfoque formativo. La meta es retroalimentar in situ, retroalimentar al estudiante en el proceso de aprendizaje para que pueda lograr los aprendizajes planteados y, lógicamente, la norma dice sin priorizar áreas. Es decir, que todas las competencias que se van a trabajar este año tienen la misma importancia. Muy bien, avanzamos entonces. Eso implica, sigue por favor David, que la evaluación formativa tiene algunas cosas que tenemos que tener claras. Primero, que busca valorar los desempeños de los estudiantes. Esos desempeños se tienen que dar cuando él logra combinar capacidades. ¿Qué capacidades? Las que están asociadas a cada competencia. Lo dice en varias partes de la norma, lo dice el Currículo Nacional, para que nosotros podamos certificar o podamos evaluar una competencia, tenemos que haber movilizado todas las capacidades. Y eso no puede cambiar. Podemos priorizar de repente algunas competencias, pero si yo priorizo una competencia, la competencia que se va a trabajar tiene que trabajarse con todas sus capacidades asociadas. Muy bien. Además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esta evaluación formativa me ayuda a poder determinar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes. Nivel actual comparándola con ¿qué? Comparándolo con la competencia. Y, lógicamente, saber cuál es la brecha de aprendizaje que tiene, qué es lo que le falta para lograr los aprendizajes planteados. Pero, además, la evaluación formativa implica, dale por favor, implica otra cosa que es muy importante, es crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre sus capacidades que integran la competencia en distintos escenarios, con distintos desafíos, y no solamente es aprobar o no aprobar. O sea, la norma nos habla de una evaluación formativa para el aprendizaje y una evaluación formativa certificadora, que certifica porque al final le va a asociar una calificación. Las dos cosas están en esa norma 094, que es lo que vamos a trabajar. Muy bueno. Sigamos, por favor. Entonces, lo primero que hay, dale por favor, David, es un glosario de términos. El glosario de términos, profesores, es muy importante porque todos debemos entender lo mismo. Todos debemos, por eso creo que es importante que lo pongan en las normas. En las últimas normas siempre ha tenido un glosario de términos que nos ayuda a que todos manejemos la misma... el mismo concepto sobre los diversos términos que se utilizan. Vamos con el primero. David, por favor, vamos con el primero. El primero es, dale por favor, experiencia de aprendizaje. Profesores, ayer les comentaba un poquito que este tema
Retrocede, por favor, David. Le comentaba un poquito que este tema es muy importante. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Ahí está. La experiencia de aprendizaje, entonces, miren lo que dice. Es un conjunto de actividades potentes y auténticas. ¿Qué quiere decir potentes? Que realmente puedan movilizar todas las capacidades de una competencia o de repente varias competencias. Y auténticas, ¿por qué? Porque tienen que estar contextualizadas. Tienen que estar, de verdad, ser significativas y estar alineadas, ¿no es cierto?, a la experiencia del estudiante. Y van a hacer referencia, por supuesto, entonces, si son auténticas, a contextos reales que enfrentan los estudiantes, sobre todo en el escenario que vivimos hoy. Son desafíos y problemas que el profesor va a plantear para que el estudiante logre movilizar esas competencias a través de las capacidades y resuelva el desafío. Se desarrolla en etapas sucesivas, por lo tanto se extiende en varias sesiones. Eso me parece interesante. O sea, podemos plantear un desafío que no lo va a hacer en una sesión. Podemos tener 4 o 5 sesiones y allí, lógicamente, esas sesiones se van a articular con varias competencias. Y, por supuesto, si es posible, sobre todo en inicial y en primaria, con varias áreas, ojalá que en secundaria también se pueda hacer eso en algún momento. Es planificar intencionalmente. Una experiencia de aprendizaje, ¿quién la planifica? ¿Quién la diseña? La diseña el docente. El docente es el que va a crear esta experiencia de aprendizaje. Eso es lo primero. Les cuento un poquito también que en la norma, esta palabrita está muchísimas veces. Yo estuve en verano, antes de este problema de la cuarentena, en Huancayo. Y en Huancayo ya se hablaba mucho, haciendo una capacitación con la gente de UGEL de Huancayo. Se hablaba de una de las UGELes de Huancayo. Se hablaba mucho ya de la experiencia de aprendizaje. Entonces, esto es importante que también vaya siendo parte de nuestra labor pedagógica. Avanzamos, por favor. Otra palabra importante, profesores, es el propósito de aprendizaje que ya conocemos muy bien. Ya ustedes saben que nosotros no podemos empezar una sesión sin saber lo que queremos lograr. Pero no solamente lo debemos saber nosotros, lo tiene que saber el estudiante. A partir de una situación problemática, la norma dice textualmente, a partir de una experiencia de aprendizaje, dice la norma. Debemos saber cuáles son los propósitos de aprendizaje, qué competencias vamos a trabajar, qué capacidades, qué evidencias, con qué actividades vamos a lograrlo, cómo se va a evaluar. Y siempre, por supuesto, este propósito se tiene que relacionar con la situación que se va a enfrentar, con el problema que vamos a plantear, con la experiencia de aprendizaje que queremos que los chicos resuelvan. Ya ustedes saben que no puede haber una sesión que no empiece con un propósito de aprendizaje claro y preciso. Las evidencias, otra palabra que la van a encontrar mucho. Hoy creo que más que nunca las evidencias son protagonistas de la evaluación. Son las producciones y actuaciones de los estudiantes. ¿Cuándo habrán actuaciones? Seguramente cuando nos conectemos con ellos online en tiempo real. No hay otra forma. Lo demás serán las producciones que ellos van a presentar de acuerdo a lo que el profesor va a demandar, ¿no es cierto?, dependiendo de qué competencia quiere trabajar, y que nos va a permitir identificar el nivel que tiene el estudiante con respecto a la competencia y con respecto al propósito de aprendizaje. Entonces, tienen que haber evidencias, porque si no, no vamos a poder nosotros justificar o ayudar a los chicos, sobre todo, retroalimentarlos oportunamente y poder después asociarlos a una determinada calificación. Muy bien, vamos avanzando. Otro término importante, dale por favor, entre las evidencias se habla mucho del portafolio. El portafolio ya es un tema muy importante para todos, pero sobre todo es muy importante ahora. ¿Qué es el portafolio? Es una colección de producciones de los estudiantes. Hoy, si estamos trabajando de manera no presencial, podemos pedirles que hagan portafolios digitales si pueden. Si no pueden, porque algunos chicos no van a tener acceso de repente a poder hacerlo, que tenga su portafolio en físico. Pero va a ser importante para él también, se va a poder autoevaluar, ¿no es cierto?, sobre cómo va avanzando. Este portafolio tiene que tener instrumentos de evaluación. Permite examinar los logros y sobre todo las dificultades y el progreso de los estudiantes. Cómo va a ir avanzando. Entonces, esto es muy importante. Las producciones incluidas tienen que ser muchas veces trabajadas por el maestro, por supuesto, y también el estudiante puede escoger alguna de esas producciones. Entonces, el portafolio hoy se convierte en una herramienta muy potente en este tema de
un aprendizaje no presencial. Otro término que debemos conocer para entender la norma es el siguiente: el nivel de logro. ¿A qué me refiero yo cuando digo cuál es el nivel de logro del estudiante? Acá hay un cambio muy interesante, porque recuerden que antes solamente nos preocupábamos por la calificación. Hoy no es así. Recuerden que lo que el estudiante hace, yo lo tengo que comparar con mi propósito de aprendizaje, con mi competencia, y por supuesto, con los estándares. Entonces voy a decir si el alumno ha logrado la competencia, si está en proceso, si está en inicio, qué le falta, cómo lo ayudo, porque la meta es que todos logren las competencias. Esa es la meta. No es la calificación, la meta es que los estudiantes vayan avanzando y vayan poco a poco mejorando, ¿no?, y progresando en sus aprendizajes. Permite dar información entonces sobre el estado, el desarrollo de las competencias a los mismos docentes en la escuela, a los padres de familia y al propio estudiante. Entonces, estos términos son muy importantes manejarlos. Vamos, por favor. Entonces, avanzamos, David. Otro término importante, dale por favor ahí, es la retroalimentación. Ahí está. La retroalimentación es importantísima, está articulada, es inherente a una evaluación formativa. Si no retroalimentamos, no estamos evaluando formativamente. Entonces ahí vemos al docente y el estudiante. El docente va a generar actuaciones y producciones en el estudiante a través de procesos determinados. Y luego de observar, de ver el proceso de cómo el estudiante desarrolla esa actuación o esa producción, le va a devolver al estudiante la información que describe sus logros. ¿No es cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Basándose en criterios claros y compartidos. Ya dijimos que cuando yo hablo de propósito de aprendizaje, tengo que decirle también cuáles son los criterios con los que lo voy a evaluar. Entonces, le va a devolver esta información que no es una calificación. Debería ser, sobre todo ahora, profesores, un comentario descriptivo, donde le digamos que primero siempre la fortaleza de ese trabajo que envió o esa actuación que hizo en vivo, lo que le falta mejorar y algunas sugerencias. Entonces, por eso es muy importante pensar, no es cuestión de llenarle tareas a los estudiantes que no podamos devolverlas con una evaluación formativa. No tiene mucho sentido llenarlo de tareas que hagan un montón de cosas y nosotros mismos va a llegar un momento en que no vamos a poder evaluar todo. Evaluar como debe ser, no solamente poner una calificación, sea cualitativa o cuantitativa, sino darle el comentario descriptivo. Cuando se le devuelve al estudiante oportunamente ese comentario descriptivo, esa tarea, haciéndole las recomendaciones, el estudiante debe reflexionar y compara lo que hizo con lo que debió hacer. ¿Dónde está lo que debió hacer? En los criterios de evaluación. ¿Dónde está lo que debió hacer? Debe estar lo que debió hacer en el instrumento de evaluación, el que use, ¿no? La escala valorativa, de repente una lista de cotejos, de repente una rúbrica, dependiendo de qué es lo que estamos demandando que el estudiante produzca o cuál es la actuación que estamos pidiendo de él. Eso va a permitir, va a ser referente para saber en qué nivel de logro está y si está lejos o cerca de los estándares de aprendizaje. Muy bien, avanzamos por favor. Entonces, miren ustedes que ya hemos visto cuáles son las partes, creo que las palabras fundamentales del glosario, hay muchas más, hay muchas que ya conocemos, pero estas creo que hay que tenerlas muy presentes para entender esta norma. Ya ustedes saben que tenemos 14 competencias que empiezan en inicial, en primaria son 30 y en secundaria 31, están priorizadas en la norma 093, ¿no es cierto? Hay una priorización ahí, hay un cuadro, y esta norma me permite algo que no me permitía la 025, que es importante. Cada institución educativa pública o privada puede desarrollar competencias adicionales. Si un colegio, por ejemplo, enseña una lengua adicional, entonces enseño el francés, puedo crear como institución educativa la competencia para ese idioma. ¿Qué más? Lógicamente, ellos te piden que esa competencia que se va a crear el colegio la articulemos con el currículo nacional y se articule con el perfil de egreso de la educación básica. ¿Qué otra característica debe tener esa competencia que el colegio puede
a aumentar a las 31 del currículo. Ojo, no podemos trabajar ninguna, la del currículo nacional, son obligatorias, pero sí podemos aumentar alguna más. Dale, por favor, David. Entonces, es muy importante, profesores, este tema, porque nos abre un espacio importante a los colegios privados. Los colegios privados tenemos muchas otras competencias que se trabajan, de repente muchos tienen el bachillerato internacional, muchos tienen otros idiomas, y allí podríamos nosotros crear una competencia amarrada al currículo, y el único requisito es que esté en el proyecto curricular institucional. Si un colegio va a crear una competencia, el único requisito es que esté muy bien fundamentada en el en el proyecto curricular institucional. Tiene que estar en el proyecto educativo curricular, si no, no va a ser validada. ¿Qué más podemos decir sobre estas competencias nuevas que los colegios privados pueden crear? Dale, por favor. Entonces, miren, profesores, esto nos parece muy importante. En el caso de las competencias transversales del currículo nacional, eso también es interesante. Ustedes saben que la 025 decía que todos deberíamos trabajarla, que está muy bien. Ahora todos las estamos trabajando. Creo que este año es el año de dos competencias muy importantes. Se desenvuelve en entornos virtuales, el uso de TICs y gestiona su aprendizaje autónomo. Hoy, a distancia, el estudiante está haciendo estas dos cosas. Pero en la 025 nos obligaba a que todos los docentes la trabajen, todos los docentes la evalúen y la califiquen. Entonces, íbamos a tener un montón de calificaciones y la verdad que cada colegio la manejó a su manera el año pasado. De repente el tutor consolidaba todo lo que recibía, solamente algunas áreas eran las responsables de calificarlas, en fin. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dicen que estas competencias transversales deben trabajarlas todas, por supuesto, pero ya el colegio decide el procedimiento para la asignación del nivel de logro y cómo las vamos a evaluar y calificar. Ya cada colegio tiene ahí libertad, no es obligatorio que todos, y el colegio va a ver cómo vamos a calificarla con fines certificadores. Todo la vamos a trabajar, la vamos a retroalimentar, ¿no? Pero ahí hay un poco ya más de libertad para poder organizarnos dentro de las instituciones educativas. Estas competencias, entonces, recuerden, alineadas al currículo nacional, y cuando decimos que están alineadas al currículo nacional, decimos que están alineadas al perfil de egreso, lógicamente. Y, por supuesto, deben estar en el proyecto educativo. Esto es algo nuevo, porque en la 025 no estaba tan claramente explicado. Muy bien, pasemos, por favor. ¿Qué otra cosa nos trae esta norma? Nos dice que el centro es el estudiante, que es lógico, si desarrollamos competencias, el enfoque es por competencias, el centro tiene que estar el estudiante, y además la evaluación es formativa, por lo tanto el estudiante es el protagonista. Recuerden que estamos desde el currículo nacional en una mirada que lo más importante es el ser humano, el estudiante. Inclusive el proyecto educativo nacional no habla mucho de eso, el centro es la persona. Y la norma lo pone muy claro. Dice que el centro de la evaluación es el estudiante, ¿no? Y por supuesto que buscamos con la evaluación contribuir a su bienestar, reforzando su autoestima. Me están diciendo que la evaluación no es punitiva, que la evaluación no es para decirle o para señalar solamente lo que el estudiante no hace bien o le falta mejorar, sino sobre todo es para encontrar caminos para el aprendizaje. Hay que motivarlo a seguir aprendiendo, no importa en qué nivel esté. Puede estar en inicio, pero la idea es avanzar con él. Recuerden que el enfoque por competencia nos habla de que debe haber grandes expectativas en el estudiante. Como maestros siempre tenemos que tener muy claro esas expectativas. Todos los estudiantes pueden mejorar con sus diferentes estilos, con sus diferentes particularidades, pero vamos avanzando en el camino. Muy bien, pasamos por favor. Entonces, estamos hablando de una evaluación formativa donde el centro es el estudiante, por lo tanto, hay un proceso muy importante. Esta norma hace dos distinciones. Dice evaluación para el aprendizaje con finalidad formativa. Y después va a decir evaluación para el aprendizaje con finalidad certificadora. Creo que está más claro. En la 025 se decía evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Acá ha cambiado un poquito los términos. Acá estamos hablando de evaluación para el aprendizaje con finalidad formativa. Y ahí hay una palabra muy importante, el feedback, la retroalimentación.
Se retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y sus necesidades. ¿Qué le falta aprender? ¿Cuál es la brecha? ¿Por qué el estudiante no avanza, no es cierto, como nosotros quisiéramos y logra los aprendizajes? Esto es vital, profesores. Por muchos años en la educación tradicional solamente hemos puesto una calificación que no le daba mayor información ni al estudiante ni al padre de familia. Nuestros sistemas educativos han confundido casi históricamente lo que es aprender y aprobar, ¿no es cierto? No preguntamos cuánto aprendió el estudiante, si no se aprobó o no. Y creo que eso es importante tenerlo claro. Acá me interesa que el estudiante aprenda, sobre todo en las condiciones en las que estamos. Entonces, necesitamos que reconozca sus fortalezas, dificultades, necesidades, y eso lo voy a lograr solamente si hay una retroalimentación constante y permanente. Si el estudiante conoce los criterios de evaluación, si se le da, ¿no es cierto?, permanentemente sus criterios, se le da los instrumentos de evaluación para que los conozca y sepa qué esperamos de él. ¿Qué más podemos decir de la retroalimentación? Avanza, por favor, David. Otro tema importantísimo en la retroalimentación es que se evalúa constantemente todo lo que permite una retroalimentación para desarrollar la competencia. Estamos evaluando siempre. Ya la evaluación, ya usted sabe, no es solamente al final de un periodo, es siempre. Estoy evaluando todo el proceso. No puedo esperar que termine un bimestre, un trimestre o el año escolar para saber qué cosa le falta al estudiante, dónde están las áreas de mejora. Evaluamos constantemente. Otra característica importante de la retroalimentación es, dale por favor, es que aparte de que sea permanente, le ayuda al estudiante a gestionar su aprendizaje de manera autónoma, y ahí está la competencia transversal. Recuerden que si el estudiante sabe cuáles son sus áreas de mejora, si el estudiante sabe qué cosa es lo que le falta y tenemos recomendaciones precisas, va a poder gestionar su aprendizaje. Y acá también se habla de la autoevaluación. El estudiante tiene que autoevaluarse, sobre todo en esta educación no presencial. Para eso hay que darle esos criterios, que sea capaz de decir, él mismo de reconocer e identificar qué cosa es lo que le falta aprender para poder seguir avanzando. ¿Qué más podemos decir de la retroalimentación? Entonces, que es un proceso permanente que nos va a dar información muy útil para saber cómo mejorar en nuestros procesos de enseñanza, en nuestras estrategias, cómo ayudar a los estudiantes que por alguna razón no están logrando los aprendizajes. Cuando hablamos de evaluación formativa, esto es un tema vital, la retroalimentación. Y yo creo que en este escenario a distancia podemos retroalimentar en las clases online, o cuando estamos con ellos directamente, pero también se puede retroalimentar, lógicamente, cada vez que el estudiante envía una tarea o soluciona un problema que se le haya demandado mediante las plataformas y nosotros le enviamos un comentario descriptivo. Yo les aconsejo, por favor, que sea así. No nos llenemos de calificaciones, porque si no vamos a tener, en el caso de lo literal, un montón de A's, de B's y no sabemos ni a qué pertenece. Es muy difícil trabajar así. Pero si nosotros tenemos un comentario allí descriptivo sobre esa determinada tarea, va a ser más fácil ver si el estudiante avanzó o no. Y eso es muy importante. Muy bien, avanzamos, por favor. Entonces, miren lo importante que es todo esto. Y esto va ligado a otro concepto importantísimo que tiene que estar presente en nuestra práctica evaluativa, los instrumentos de evaluación. Si yo quiero retroalimentar, tengo que saber exactamente qué cosa es lo que le falta al estudiante y cuáles son sus fortalezas. ¿Y dónde lo voy a ver? En el instrumento de evaluación. Los instrumentos de evaluación son formatos de registro de información sobre algunas características de las tareas y de las competencias que el estudiante está desarrollando. Siempre tienen un formato físico, en ese caso, pues lógicamente va a estar seguramente en nuestras computadoras, en nuestras tablets, pero los instrumentos de evaluación tienen que ser claros y precisos. Sirven para recoger información sobre cómo están avanzando los estudiantes y qué cosa es lo que se pretende evaluar en ellos, si lo lograron o no. Entonces, de verdad que eso es muy importante. Y si hablo de instrumentos de evaluación, viene otra palabrita allí que es muy importante que esté en rojo, los criterios. En el instrumento de evaluación están los criterios que se hacen visibles en los instrumentos, cualquiera sea, ¿no es cierto? Les cuento que la norma también
privilegia la rúbrica como un instrumento más completo, que lo es, porque ustedes saben que tiene un nivel de calidad escrito, y además podemos utilizar, además de la rúbrica, otros instrumentos, listas de cotejo, el portafolio, como decíamos, para hacer un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, y aquí, ahora vamos a hablar de los criterios. Pasamos, por favor. ¿Qué vamos a hacer con estos criterios de evaluación? Entonces, según la norma, ¿cómo vamos a formular estos criterios? Acá hay un cambio respecto a la 025, hay que leerlo bien. Dice que los criterios se elaboran a partir de los estándares y sus desempeños. Se deben ajustar a la situación o problema a enfrentar. Me están diciendo que, inclusive dice que el profesor puede tener y puede aumentar ahí las características que necesita que la producción del estudiante tenga, o la actuación del estudiante presente. Eso quiere decir que me está dando libertad, ya no es solamente, es el desempeño tal cual, ya no. Me está diciendo, profesores, ustedes van a hacer los criterios de evaluación, ojo, siempre con referentes, que son los estándares y los desempeños, son los referentes. Antes esos eran los criterios de evaluación, ahora no. Y ese es un cambio muy importante. Y nos dice que deben estar alineados. ¿Alineados a qué? Dale, por favor. Primero, lógicamente, tienen que estar alineados a los estándares de aprendizaje. Porque recuerden que el estándar mide las competencias. Y si yo evalúo una competencia, tengo que tener en cuenta todas las capacidades, dale, por favor, todas las capacidades que conforman esa competencia y el contexto. ¿No es cierto? El espacio donde estamos, cuál es el desafío, dale, por favor, David, el contexto. Están alineados y describen la actuación del estudiante. Entonces, me está dando un espacio para, si yo le planteo al estudiante un desafío, pido que haga una producción determinada, mirando, teniendo como referente los desempeños y los estándares, yo puedo agregar algunas características propias. Es más, en algún lugar dice que inclusive el propio estudiante podría agregar algunas características, ¿no? Y ustedes saben que el estudiante no maneja los desempeños. Lógicamente, entonces, nos ha abierto un panorama más grande para la elaboración de criterios, que creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo en la situación en la que nos encontramos con una educación no presencial de emergencia. Pasemos, por favor. Entonces, profesores, miren cómo se van alineando todo lo que tenemos en esta norma y en la evaluación. Ahora es importante tener en claro lo siguiente. Para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de la competencia, los docentes deben formular estos criterios. Ya lo dijimos, dale por favor. Estos criterios, profesores, de verdad que nos van a guiar nuestro trabajo. Son referentes para el juicio de valor. Yo tengo todos mis criterios y yo ya voy a saber si el estudiante logró los aprendizajes esperados o no. Si no tengo los criterios claros, la verdad que antes nuestro sistema de evaluación estaba en nuestra cabeza de los maestros. No, nosotros aplicábamos una calificación, pero muchas veces no teníamos el instrumento. Ahora el instrumento es muy importante y, por supuesto, con sus respectivos criterios. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. Ahí está. Y el profesor le va a agregar las características que quiere que tenga ese determinado trabajo y que debe demostrar a los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Entonces, tenemos ahí una mirada distinta de la evaluación, de la formulación de criterios, que creo que es interesante. Muy bien, avanzamos, por favor. Entonces, miren cómo vamos alineando, dale, por favor, todo lo que hay en esta norma que nos va a permitir evaluar este año. En cuanto a los criterios, también podemos decir que se requiere fomentar que los estudiantes, de modo gradual, gestionen la autonomía de su aprendizaje. Puede llegar un momento que le digamos, mira, te pido esta producción, crea tú los criterios. La norma te lo permite ahora. Puede aportar a la formulación de los criterios de evaluación. Antes no era así, los criterios lo hacía el profesor. Miren esta apertura tan grande para la evaluación, porque lo que queremos aquí es trabajar la competencia transversal de la autonomía de los aprendizajes. Ahí tenemos que ser muy claros en la demanda que hacemos de la tarea que le estamos pidiendo. De verdad que ahí necesitamos trabajar mucho en las consignas que le vamos a dar a los estudiantes. Dale, por favor, David. Entonces, los criterios aquí tienen ya otra mirada. Es indispensable que la formulación de los criterios sea clara y que estos sean comprendidos por los estudiantes.
Antes, muchas veces, del mismo desempeño, jalábamos los criterios. ¿No es cierto? Hoy nos dicen que no, que podemos parafrasearlos porque el estudiante lo tiene que comprender. Tiene que ser muy claros para él. Entonces, aquí sí creo que hay un cambio interesante en lo que respecta a los criterios de evaluación. Por supuesto, siempre teniendo como referentes los desempeños y los estándares de aprendizaje. Avanzamos, David. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Dale, por favor. Yo aquí les he puesto algunas formas de evaluación digitales, profesor. Yo sí creo que este es un momento para aprender, para reinventarnos. Yo estoy buscando algunas cosas y veo que hay formas de evaluar nuevas, ¿no es cierto?, que tienen que ver justamente con lo no presencial. Tomar un examen, pues, online, en tiempo real, y ver, lo le decía ayer, que el niño no voltee, no se copie, no hable, es imposible. Entonces, eso es importante. Ahí les presento algunos elementos, algunos instrumentos digitales. Por ejemplo, Socrative es una herramienta ideal para crear juegos de preguntas tipo tribal. Les sirve mucho, la verdad es muy divertido. Se adapta a cualquier área. Cerebrity, una divertida aplicación que te permite convertir el aprendizaje de cualquier tema en un juego interactivo. Naiku permite generar pruebas de respuesta abierta, que el propio programa evalúa en tiempo real. Ustedes llenan ahí más o menos cuáles tienen que ser las respuestas y ustedes pueden hacer preguntas de respuesta abierta aquí. Esa idea que todo tiene que ser para marcar cuando es digital no es tanto así. Acá podemos pedir opiniones, construir soluciones en respuesta abierta. Me pareció muy interesante esa herramienta digital. Otra más, por favor, David. Tenemos ahí también Aula Planeta, de verdad, que es una herramienta muy completa. Incluye actividades de todo tipo, que ustedes pueden cambiar. Tiene test, tiene actividades de relación, de respuesta múltiple, tiene preguntas con videos, que ustedes pueden incluir los videos, tiene tiempos, tiene todo. El docente puede diseñar sus propias preguntas, porque de eso se trata. Entonces, creo que hay que demostrarle a los chicos hoy que nosotros también nos estamos reinventando y que también estamos proponiendo ideas nuevas y diferentes. Y el Puzzle, que es una herramienta que permite editar y modificar videos propios o de la red, lo que ya están en YouTube, para generar de forma sencilla videocuestionarios o incluso videolecciones para evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes. Esto es un examen tipo video, también interesante. Entonces, hay muchísimo en la red, de verdad. Creo que esto nos da también oportunidad para aprender. Se dice que de las crisis aprendemos, así que creo que nos toca investigar mucho y ver cómo hacemos. No siempre va a ser, pues, como en el aula, ¿no? Yo estoy a través de la pantalla y el estudiante, y ahí tienes 40 minutos para resolver. Yo creo que eso no va a funcionar mucho en esta situación. Así que hay que pensar cómo lo podemos trabajar. Por ahí veo algunas preguntitas, por ahí me decían, estoy leyendo algunas cosas, alguien decía por ahí, los desempeños son, de alguna manera los criterios son los desempeños graduados, ¿no es cierto?, para cada grado, sí, con un lenguaje seguramente mucho más sencillo para que los estudiantes lo puedan aprender. Por ahí veo que alguien dice, estas estrategias sirven para inicial, algunas de ellas sí sirven para inicial porque tienen juegos interactivos. Y el juego de verdad es algo que les interesa mucho a los estudiantes. Yo les cuento mi experiencia, estoy utilizando ahorita una red para comprensión lectora. Esta red tiene preguntas, ¿no es cierto?, de los 3 niveles, ¿no? Y llega hasta el inferencial, y el estudiante cada vez que contesta bien va ganando puntos. Y no saben la experiencia interesante que está resultando para nosotros. Muy interesante experiencia, chicos que ya terminaron, que ya avanzaron y están felices. Entonces, yo creo que si nosotros conectamos con esto que son la gamificación, los juegos en educación, podemos hacer grandes cosas. El otro día, por ejemplo, encontré un artículo muy interesante sobre cómo esos juegos que los chicos hacen, si los sabemos manejar bien, también podrían tener un contenido educativo. Y me parece que Luis Bretel fue el que un artículo muy bueno, la verdad, ponía como 50 juegos de esos que se podrían utilizar ahora. ¿Por qué no romper esto y motivarlos con un juego interactivo? Imagínense, van a jugar en clase y van a aprender. De eso se trata hoy. Muy bien. Todo eso que hemos dicho tiene que ver con la evaluación del aprendizaje con finalidad formativa.
Yo evalúo para formar, utilizo las herramientas digitales, lo retroalimento constantemente, hago criterios, ¿no es cierto?, claros y precisos, lo voy ayudando con un feedback permanente para que él vaya aprendiendo. Pero resulta que tenemos que entregar calificaciones, porque es una cuestión formal, ¿no es cierto?, y el sistema lo exige. Entonces, no ha cambiado para nada la calificación literal que teníamos. Ya saben que el A, yo siempre empiezo por el A, porque yo creo que el A es nuestra meta, que los estudiantes logren los aprendizajes, logren desarrollar la competencia, ¿no? El logro esperado. Esa es nuestra meta. Hay chicos que van a estar en proceso, ves muy cerca, por favor, sigue estando allí en lo mismo que está en el currículo nacional. Es muy cerquita, dice, al A, ¿no? Está muy cerca, está a punto de lograrlo, y en inicio, que son los que ya están recién empezando en el proceso para desarrollar una competencia. Y el logro destacado, que siempre les voy a decir que es una excepción, es cuando el chico va más allá de lo esperado. Y el más allá de lo esperado siempre va a estar en los desempeños del otro grado. Entonces, más aún hoy, poner a D en una situación como la que estamos, la verdad, lo veo complicado, sobre todo ahora, ¿no? Entonces, hay que mirar bien esto y seguir en el trabajo, profesores, de que el papá entienda que B es bueno. Si estamos recién en mayo, con todos los problemas que hemos tenido, que el chico esté cerca a la, es muy bueno. Ya ese registro que ustedes ven al costado, imagínense, por ahí alguien me dice, ¿considera conveniente evaluarse en esta coyuntura? Yo creo que no. Ahora les voy a contar, yo estuve hoy día en una reunión con algunas personas del ministerio, les voy a contar un poquito cuál es la mirada. Mire, este registro así, tal cual lo conocíamos siempre, no nos va a servir mucho en este escenario y en la evaluación formativa. Necesitamos tener descripciones de lo que los chicos hacen, porque ¿qué hacemos? Imagínense que todas esas fueran letras, A, B, C, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a sacar al final, ¿no es cierto?, cómo vamos a asignarle una calificación certificadora a la competencia? ¿Cómo hacemos eso? No puedo contar pues cuántas As tiene, si tiene más As que Bs, porque de eso no se trata. Entonces, ¿qué estamos evaluando en cada uno de esos, alguien me pone ahí, pero sacar el 11, 12, 13 de la cabeza del papá, ese es nuestro reto. Y yo les decía hoy día en la reunión no se ha hecho, la verdad, un trabajo también desde el ministerio para ayudar a difundir la evaluación formativa. Nunca el ministerio ha puesto pues, en la televisión un anuncio sobre que lo más importante es aprender, qué significa la A, la B y la C. Entonces el papá sigue exigiendo que el niño tenga D. Entonces ahí tenemos que reeducar a los padres porque estamos cambiando el sistema. Entonces ellos tienen que entender, ¿no es cierto?, que nuestra meta es el A, que logre el aprendizaje, el logro esperado. Pero eso se tiene que conseguir a final de año, cuando el estudiante en muchas producciones y en muchas actuaciones ha puesto en práctica las capacidades de una competencia y como las ha puesto en práctica muchas veces, ha logrado el expertise y logró el A, logró el desarrollo esperado. No puedo ponerle ahorita el A. Entonces, ni aún en estas condiciones, la flexibilidad creo que no va por allí. Al final de año sí, ya lo vamos a conversar. Entonces, dale, por favor. Miren qué interesante, ¿no? Y nosotros después, ¿qué hacíamos? Lo pasábamos a una libreta de notas que ahora se llama informe de progreso. Que, ¿no es cierto? Ahora el informe de progreso se trabaja también por competencias. Entonces se comienza, sí, deberíamos comenzar con B. Estoy contestando una pregunta de ahí del chat. El informe de progreso, profesores, recuerden que es por competencia. En cada bimestre o trimestre no se pone calificación de área, igual que el año pasado. Yo al papá le voy a entregar un informe de progreso de cada competencia, de las competencias priorizadas. Dale, por favor. Y por supuesto, se determina el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las competencias en un periodo determinado. Ya ustedes saben, yo tengo que entregar al padre de familia su calificación en un informe de progreso. Dale, por favor, David. Otra cosa que dice esta norma es lo siguiente, y está en el currículo nacional, y está tal cual en la norma. Dice, es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad en forma aislada, separada. Es usar las capacidades combinadas
en una situación nueva, para solucionar un problema ante un desafío. Entonces, profesores, qué importante es esto. En la mañana, una de las preguntas que nos hacían en esta reunión con la gente del ministerio es, ¿qué competencias se deben priorizar? Porque si ustedes miran la 093, ahí creo que están todas las competencias, de verdad. Yo decía, ¿y qué han priorizado? O sea, entonces, ¿qué competencias hoy se deben priorizar? ¿Cuáles de verdad se convierten en un problema? Porque necesitamos interactuar con ellos en lo presencial. Hay muchas competencias que requieren de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer a distancia? Con el poco tiempo que tenemos ahora, ¿cómo va a ser? Entonces se hablaba mucho de la priorización de las competencias, y ahí creo que los colegios católicos tenemos una tarea, porque más de un experto del ministerio dijo que ellos, por ejemplo, no deberían enseñarse religión. Por supuesto que yo dije que no estábamos de acuerdo, porque el tema de las competencias de religión, sobre todo ahora, son tan importantes la trascendencia, la espiritualidad, donde los chicos ahora se sienten tan solos, la fe, de verdad, que es una fortaleza muy, muy grande en este momento. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Yo decía que estas competencias deberían quedar, son muy importantes siempre, pero sobre todo hoy. Y hablábamos de qué competencias de matemáticas. Un poco estábamos de acuerdo casi todos en que la competencia de forma y la actualización ahorita es un poquito difícil, pero las otras tres, ¿no? Se trabaja todo el tiempo, sobre todo la estadística, la resolución de problemas de cantidad, en fin. Entonces, eso quiere decir que vamos y lo dijeron hoy, va a haber otra norma, profesores. Antes de lo que esperemos, va a haber una norma que va de repente un complemento a la 094, porque ellos mismos ven que va a ser difícil trabajar tantas competencias, ahora ellos lo miran desde una mirada nacional. Entonces, Aprendo en Casa está ahí, cómo van a hacer para evaluar en Aprendo en Casa, qué hacen con los chicos que no tienen una computadora, en fin. Entonces, ellos decían que van a tener que sacar una norma nueva o un agregado a esta norma para aclarar algunas cosas que son importantes. Muy bien, avanzamos, por favor. Ahí tenemos, profesores, esta calificación que nos da el Currículo Nacional hasta segundo año de secundaria. Este año, ahora lo vamos a conversar. Entonces, recuerden que lo esperado es la C. Yo lo que quiero en este grado es que el chico logre el desempeño del grado. Eso es lo que quiero. Porque si logra el desempeño del grado, si es un grado intermedio, va a lograr el siguiente año los estándares. Y si es un grado donde termina un ciclo, está logrando los estándares, porque los desempeños salen de los estándares de aprendizaje. Entonces, y el AD es un chico que también hay muchos, ¿no? En el Perú que tienen logros destacados. Se podrá realizar entonces un corte según el criterio de cada colegio cuando lo cree necesario. ¿No es cierto? El profesor decide, miren lo que dice, no solamente puedes entregar calificaciones, dicen ellos, solamente al final del bimestre, dice la norma, o trimestre, también puede ser que hagas un proyecto, el proyecto te lleva a varias sesiones, entonces ahí puedes entregar también una calificación certificadora, una nota, sea cuantitativa o sea cualitativa. Ahora vamos a ver cuándo se usa y qué se usa en cada caso. ¿Qué hago yo para determinar el nivel del logro? Por eso les decía que no podemos pensar en ese registro de antes, de toda la vida, con un montón de cuadritos chiquititos donde nosotros llenábamos un montón de notas. No podemos pensar en eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que revisar las evidencias que tengo. Ahí le he puesto con rojo. Es indispensable contar con evidencias, profesores. Yo les cuento que hay algunas UGELs, sé de alguna de Lima y sé de algunas en provincias, que están pidiendo a los colegios que les den algún usuario y contraseña de alguno de esos alumnos o que les permitan entrar a sus plataformas para ver qué evidencias están enviando los estudiantes. Y yo creo que es un año distinto. Ustedes han visto todos los problemas que hemos tenido con los programas de recuperación. Creo que a todos se han hecho observaciones, todavía se están levantando las observaciones, como la verdad sorprendidos porque ustedes saben que las UGELs a veces nos pedían muchos documentos y nunca nos retroalimentaban sobre los documentos presentados. Esta vez no ha sido así. Y seguramente les ha pasado, porque a mí también me ha pasado, que te han mandado un correo diciéndote los 3, 4 especialistas que están dedicados o que tienen que ver con tu colegio y que van a estar ahí, con los que tú tienes que comunicarte, con los que tienes que remitir los documentos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo hemos tenido especialistas asignados a los colegios privados? Entonces, yo sí creo que ese tema de las evidencias hay que mirarlas bien, ¿no? Dice que hay que tener evidencias relevantes y emplear instrumentos adecuados. Si yo tengo una evidencia, tengo que tener un instrumento. ¿Cómo evalúo la evidencia? ¿Cómo yo sé que esa evidencia responde al logro de aprendizaje planteado?
Para eso tengo mi instrumento, y en el instrumento, lógicamente, están los criterios de evaluación, que ya hablamos de eso. Cuando yo tenga todas esas evidencias y tengo los instrumentos y voy revisando cómo ha ido avanzando el estudiante, yo debo articular ese desempeño general del estudiante en ese periodo a una calificación. La información es útil para el estudiante y para el docente, y por supuesto porque está vinculada al desarrollo de cada competencia. No se asignará un nivel de logro a cada área curricular. Se registrará la información de logro por cada competencia. Entonces, no se olviden, si yo enseño matemática, voy a tener que evaluar mis 4 competencias, ¿no es cierto? Porque las 4 están ahorita en la 093, y al final del periodo asignar una calificación a cada una de esas competencias. Muy bien, avanzamos, por favor. Esto es en la cuestión certificadora. Recuerden que estamos ahí. Dale uno más. También me dice que tengo que tener conclusiones descriptivas, ¿no? Que la evaluación formativa incluye eso, y eso es muy importante, porque aportan información valiosa para el estudiante, y que una conclusión descriptiva tiene que tener avances, dificultades, oportunidades para mejorar, recomendaciones, etc. Dale, por favor. ¿Qué dice la norma en este caso? Dice que en todos los casos las conclusiones descriptivas deben incluir recomendaciones personalizadas, orientadas al desarrollo de cada competencia. Pasa, por favor, David. Aquí, profesores, les quiero decir, dale. Antes de pasar, les quiero decir que la norma, tal como decía en la 025, dice que las conclusiones descriptivas son obligatorias solamente en el caso que el estudiante tenga C, desde inicial hasta secundaria. Si tiene A o B, el colegio decide, ¿no es cierto? Ya es criterio del colegio, del docente, si va a hacer una conclusión descriptiva. Pero en el caso de una C, sí dice que es importantísimo, es obligatorio además, hacer la conclusión descriptiva. Muy bien. El registro auxiliar. Habla mucho del registro auxiliar esta norma, a diferencia de la 025, ¿no? Entonces, que no va a ser así, definitivamente. Un registro auxiliar hoy tiene que tener anotaciones, tiene que tener observaciones, tiene que tener conclusiones para que el maestro sepa qué es lo que le falta al estudiante, ¿no? Porque si yo, como le dije hace un rato, voy a tener un montón de A's y de B's, no voy a saber después cuál es el rendimiento final al final del periodo. El instrumento que utiliza el docente para registrar los avances, logros y dificultades que se observan en el progreso de las competencias de los estudiantes durante y al final del proceso de aprendizaje. Miren, yo voy a poner ahí los avances, las dificultades y lo que el estudiante necesita para progresar en su aprendizaje. Quiere decir que es un estudiante donde debe haber, ¿no es cierto?, donde debe haber una conclusión descriptiva, debe haber recomendaciones, o el profesor va poniendo ahí sus anotaciones para saber cómo está progresando ese estudiante. Tiene que ser información relevante obtenida bajo el principio de que evaluar no es lo mismo que calificar. Ustedes, muchos que han estado en mis cursos, saben que yo siempre les digo eso. Todo se evalúa, pero no todo se califica. No se trata de dejarle un montón de tareas y llenarme de calificaciones, sino de acompañarnos en el proceso y de dejar los desafíos y los problemas realmente potentes para donde el estudiante pueda demostrar sus competencias, y allí es donde yo voy a calificar, porque si no me voy a llenar de calificaciones y no voy a poder manejarlo después. Hay que incluir conclusiones sobre la observación de los procesos de aprendizaje, eso dice la norma. Miren, hay que hacer otro formato de registro, lógicamente. Porque en ese formato, aquí, ¿dónde yo voy a incluir las observaciones de los procesos de aprendizaje? No puedo incluirlo aquí. Tengo que tener un formato donde hay un espacio para que el profesor pueda ir anotando sus observaciones y sus comentarios sobre cómo el estudiante va progresando en el aprendizaje. No incluir, o dice textualmente, multitud de calificaciones de aspectos parciales que no representan información significativa. Recuerden, yo digo que el estudiante logra una competencia cuando va a movilizar todas las capacidades. Entonces, ¿qué desafío voy a ponerle al estudiante que permita eso? Dale, por favor, David. Entonces, el registro auxiliar, profesores, se convierte en un instrumento importantísimo, pero distinto. Hay que generar otro modelo de registro auxiliar. ¿Qué más? La información se usa para establecer conclusiones descriptivas y niveles de logro de los estudiantes. Yo, viendo mi registro, debería al final del bimestre o del trimestre tomar decisiones, ¿no? Evaluar, a ver, ¿avanzó? Me interesa, no importa cómo comenzó, me interesa cómo terminó el bimestre o ese periodo. Y ahí le voy a amarrar la calificación. Entonces, y lógicamente,
Lo voy a hacer porque tengo las observaciones de todas las evidencias que he podido recoger. Es fuente para la elaboración del informe de progreso de las competencias y del acta oficial de evaluación. De ese registro auxiliar con estas características es que el estudiante, que es que el docente va a tener toda la información necesaria para poder al final del periodo articular todos esos desempeños con una calificación. Muy bien, pasamos por favor. Entonces, profesores, hay ahí algunas disposiciones transitorias que me parecen muy interesantes, que hay que tomarlas en cuenta. Dice, como parte del proceso de implementación progresivo de la presente norma, textualmente, durante el año lectivo 2020, los grados de tercero, cuarto y quinto del ciclo 7, el último ciclo de la EBR, seguirá utilizando la escala vigesimal. O sea, vamos a trabajar con la escala literaria hasta segundo de secundaria. El año pasado lo hicimos hasta primero, están subiéndonos un grado más. A partir de tercero, cuarto y quinto, vamos a utilizar lo vigesimal. Muy bien, ¿qué más dice? A partir del 1 de marzo del 2021, la norma se implementará en su totalidad y el uso de la escala literal en toda la EBR, incluyendo tercero, cuarto y quinto de secundaria. O sea, es solamente por este año. Todo indicaba que este año ya se iba a implementar así, literalmente, hasta quinto de secundaria, pero con el tema de la emergencia sanitaria no se ha podido hacer. Entonces, por este año nuevamente, tercero y cuarto y quinto va a ser vigesimal. En las formas de atención presencial, semipresencial y a distancia. Miren qué interesante. Dice que este sistema de calificación va a ser válido si trabajamos en la forma presencial, en la semipresencial o en la educación a distancia. Entonces, este año, tercero, cuarto y quinto, todavía tiene la calificación vigesimal. Pasa, por favor. Pero hay algo muy importante. Bueno, esto es, ¿cuándo se promueve de grado? Yo he puesto solamente este cuadrito porque ustedes lo tienen en la norma, pero la mirada va, profesores, a pensar, por ejemplo, aquí tenemos esto es secundaria, no, esto es primaria, ¿no es cierto? Dice que en primer grado es automática, no ha cambiado en nada, pero en segundo grado ahí termina un ciclo, ahí hay un estándar de aprendizaje. Para que el estudiante sea promovido en segundo grado de primaria, porque ahí termina, y en cada grado donde termina un ciclo, el estudiante debe tener A o AD en la mitad de las competencias asociadas a las áreas. Si yo en matemática tengo 4 áreas, en la mitad tiene que tener A o AD, ¿no es cierto? Y B en las demás competencias. Eso es cuando estamos en un grado donde termina un ciclo. Pero mire, en el otro ciclo, por eso he puesto justo esta parte, donde está ya, pasamos al cuarto ciclo, tercer grado. Tercer grado es el inicio de un nuevo ciclo para el estándar de aprendizaje. Ese ciclo termina, el estándar está en cuarto grado. Y ahí ya no le vamos a pedir A, porque ahí no termina el ciclo. Ahí le vamos a pedir B. Los estudiantes alcanzan un nivel de logro B en la mitad o más de las competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar A, D, A o C, hasta C en todas las demás. ¿Por qué? Eso se hacía hasta la secundaria. En los grados que son intermedios, donde no termina el estándar, en esos grados el estudiante pasa con B, ¿no? Si tiene B en la mitad de cada área, de las competencias asociadas a un área. También dice lo mismo que la 025, que si un área determinada tiene 3 competencias, como por ejemplo ciencia y tecnología, la mitad es 2. En 2 tendría que tener, si estamos en tercer grado, B. Si estamos en segundo grado, A. ¿No es cierto? Y si tiene 5, como en el caso de personal social, la mitad es considerado 3, ¿no? También lo dice, se está reafirmando en eso esta norma. Entonces, profesores, ¿y por qué es así? ¿Por qué en tercer grado piden B y en cuarto grado van a pedir A? Cuarto grado va a ser igual que en segundo. Porque la idea es que el estudiante tiene un año más para lograr el estándar de aprendizaje. Tiene un año más porque ahí termina el ciclo y ahí debe haber logrado ese estándar. Esa es la idea. Entonces, cuando ayer me decían, si estoy en tercer grado y le voy a poner A, ya estoy diciéndole al chico que ya logró, solamente con B, ya pasaba de año, imagínense si ahorita le pongo el A. Entonces, yo sí creo, profesores, que la flexibilidad no tanto se refiere a la calificación,
Creo que la flexibilidad se refiere más que todo a los tiempos que el estudiante se tome para desarrollar la competencia o determinados aprendizajes, a la rigurosidad con lo que ahora no es la misma que la presencial cuando evaluamos una determinada evidencia. Básicamente a eso se debe referir la flexibilidad. Pero miren entonces, esto también estaba en la 033. Hay que tener muy claro eso. Hay que ustedes vean cuántas competencias tiene cada área. Si la mitad, si estoy en un grado intermedio donde no termine el estándar, solamente necesita que la mitad de las competencias tenga B. Las demás puede tener, no importan en ese caso. Si estoy al terminar el ciclo, en la mitad de las competencias de cada área debe tener A. Esto es para todos los grados, para todos los niveles y para todos los ciclos educativos de la educación básica. Lo van a encontrar ahí, están todos los cuadritos, grado por grado, así que ahí no van a tener mayor dificultad. Pasamos, por favor. ¿Qué otra cosa importante? Ahí está, esto es en secundaria. Miren ustedes, en secundaria puse justamente esto, acá es primero y segundo, exactamente igual que en primaria. ¿No? En primer año de secundaria no termina el ciclo, por lo tanto, dice textualmente, el estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro B en la mitad o más de las competencias asociadas a todas las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles AD, A o C en las demás competencias. ¿No? Entonces, pero miren lo que pasa en segundo, ya no es B. El estudiante alcanza el nivel de logro A o AD en la mitad o más de las competencias asociadas a 3 áreas o talleres. Entonces, profesores, tenemos allí para revisar cómo es la forma este año de evaluar y cómo vamos a entregar este reporte de calificación a los papás. Yo, por ejemplo, creo que es importante saber en qué momento se entrega. Yo les cuento que conozco algunos casos de colegios que ya entregaron sus calificaciones, ya entregaron sus reportes de progreso, y han tenido algunos problemas porque se ha revivido esa situación, ese conflicto con los papás, de que cómo es posible que marzo y abril ha terminado ya la primera semana en mayo, si en marzo no se avanzó, si en marzo tuvieron 5 días de clase, y todo lo que nos han dicho a todos los colegios en este tiempo. Entonces, ahí hay que tener mucho tino, mucho cuidado, porque ahí si no sabemos manejar esta entrega del reporte de progreso, vamos a avivar nuevamente una situación complicadísima que creo que gracias a Dios está ya amainando un poco. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Hay que ver cómo lo solucionamos. En mi caso, yo les cuento, no es una receta, les cuento una experiencia. Yo sí he pasado toda mi calendarización a trimestral, porque yo creo que ya ahorita todos los colegios tenemos ya una propuesta de educación no presencial mucho más estable, ya sabemos, tienen sus horarios, está todo establecido, y decirle que terminamos a fines de mayo el trimestre, que la primera semana de junio, es más manejable. El papá siente que se avanzó, que si hay un trabajo allí, ¿no? Entonces, hay que mirar esto. Recuerden que no hay una norma que nos diga cuándo, si debe ser bimestral, trimestral. Eso es una decisión del colegio y hay que ver cómo lo vamos a manejar. Muy bien, vamos avanzando, por favor. Algo que les quería decir que es importante es esto de acá. Está, Maestra, profesores, en una... Maestra, Dime. ¿le podría interrumpir? Sí, por supuesto, profesor Sí, Julio, una dígame. consulta. Mire, hace rato estaba yo revisando la norma y en las disposiciones transitorias, en el 8.1, lo que leía de la calificación, si es que iba a ser y usted les mencionaba, ¿no? Como parte del proceso de implementación progresiva de la presente norma, dice, durante este año lectivo, los grados de tercero, cuarto y quinto seguirán utilizando la escala vigesimal hasta el cierre solo para fines certificadoras y administrativos. O sea, no menciona de que se va a calificar de manera vigesimal, sino solamente para los fines certificadoras. Incluso el cuadro siguiente, el cuadro que no ha mencionado, solamente está puesto ahí en el Power, solamente de primero y segundo, pero faltaría de tercero, cuarto y quinto, donde está poniendo la calificación literal. Sí, ahí le cuento que hay una gran controversia, porque mire, esto tiene que ver con lo que le voy a decir en este momento. Miren lo que dice en el anexo 7. Dice, nota probatoria.
En educación secundaria de la EBR, la escala de calificación es vigesimal, considerándose la nota mínima 11. Listo. Vigesimala, ahí lo dice. No, no es cierto. ¿Cómo vas a pasar? Entonces hay que darle entonces, si yo califico, eso es lo que preguntamos al ministerio hoy día, porque la norma nos deja muchas dudas. Si yo evalúo siempre, literalmente, ¿cuándo es 11? ¿Cómo lo voy a convertir? Al final de la norma hay una escala de conversión, pero eso es para todos los grados, ya para dar los primeros puestos. Y miren lo que dice además. La calificación bimestral o trimestral de las competencias, al finalizar de cada periodo, los estudiantes traerán una calificación por competencia, que dará cuenta de sus avances en el desarrollo de la misma. Pero miren lo último. La calificación anual del área o taller curricular, el calificativo anual del área o taller se determinará en base a los calificativos obtenidos en las competencias asociadas al área al finalizar el último periodo. O sea, en tercero, cuarto y quinto también no voy a promediar todos los bimestres. La calificación que se saca al final, el último bimestre, esa es la que va a servir. Eso le preguntamos hoy día, le cuento, profesor, muy interesante lo que usted me dice. Eso lo conversamos hoy día con la gente del ministerio en una reunión virtual que tuvimos, porque ahí hay doble interpretación. Entonces, ustedes, justo le decíamos eso, ¿no? Entonces yo le pongo al chico tiene A, ¿qué es? 20, 17, 18, ¿cómo hago? ¿Cómo el profesor se ha calificado todo el trimestre? Literal, al final lo va a convertir en vigesimal. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? Solamente en quinto, porque ese cuadro de conversión es para los primeros puestos, se hace en primero, en segundo, en todos los grados. Entonces, ahí por eso ellos dijeron que van a tener que sacar una norma que aclare eso. Por ahora hay esa confusión, ¿no? De que cómo se va a trabajar. Al final, profesor, yo creo que si dice que es una excepción solamente por este año, entonces se va a trabajar de todas maneras en tercero, cuarto y quinto, me parece que con vigesimal. Eso es lo que dijeron hoy día en el ministerio, por este año, por eso es una excepción a la regla. Ya el otro año va a ser literal para todos. Pero nos han dicho también que van a sacar una nota aclaratoria sobre el tema, porque de verdad que no se entiende. Acá al final me dice lo mismo, miren esto último, ¿no? O sea, cuando yo digo vigesimal, todo el mundo pensó, yo también en un primer momento, entonces el chico tiene 4 calificaciones de cada periodo, ¿no? De cada bimestre y sacamos el promedio. Pero me está diciendo no, que lo que va a ser válido es lo que se saca en el último periodo. Si estamos hablando en el vigesimal, si en el último periodo tiene 15, será 15. Si estamos hablando de las letras, como siempre lo hemos manejado, si el último periodo tiene A, tendrá A. Ahí yo sí le doy toda la razón que hay una confusión, porque en un lado dice una cosa, yo le invito a que lea el anexo 7, y ahí dice otra cosa distinta. Entonces estamos pidiendo también la aclaración al ministerio. En la mañana pregunté eso y me dijeron que tercero, cuarto y quinto este año es vigesimal. Por eso dice que solamente por este año es así. Y yo le pregunté lo mismo que usted, pero dice certificadora. Y me dijeron, lo que quiere decir, profesora, que al final usted igual sigue recogiendo sus evidencias, no califique todo. O sea, quítese la idea del promedio. No es que 15, 14, 3, no. Tiene sus evidencias y al final usted decide, estas evidencias es que es un 18, es un 15. Yo le decía que eso sigue siendo subjetivo, porque es subjetivo. Entonces, por ahora, quedó claro eso, por lo menos en la reunión de esta mañana, que tercero, cuarto y quinto va a ser vigesimal. Pero que al final ellos nos sugieren que no promediemos, es decir, que no califiquemos todas las tareitas, el promedio de la competencia es 15, no, que trabajemos formativamente, es decir, que sin ponerle una calificación, vayamos cogiendo las evidencias, juntando todas las evidencias, y al final le pongamos la calificación. Entonces, vamos a ver esto cómo va a ir avanzando. Tengo entendido también, les cuento un poquito, que sí, tiene mayor, me están preguntando ahí, tiene mayor peso el último periodo. Les cuento un poquito que otra discusión muy grande hoy, que parece que va a ser así, es que este año todos van a ser promovidos. Todos. Esa fue una discusión muy grande. El ministro lo ha dicho públicamente, ya ha dicho que están evaluando ese tema. Entonces, la pregunta era, si es así, si el ministro sale a anunciar que todos van a ser promovidos, va a ser difícil, ¿no? Porque los chicos no van a estar motivados, van a pensar, porque lamentablemente tenemos todavía la cultura de la nota. En el ideario popular lo que importa es la calificación. Van a pensar que aprueben o no, que trabajen o no con el empeño que le pongan o no, igual van a ser promovidos. Entonces les decíamos por lo menos que lo digan al final del año.
Y, bueno, alguien dijo que políticamente no se va a poder porque hay muchas presiones para saber cómo va a ser la evaluación. Entonces, también tenemos eso este año, profesores, que posiblemente se supone que este año todos van a ser promovidos. Esa es la mirada, esa es la discusión hoy. Y lo que sí les puedo decir, que todos los que escuché, todos tomen de acuerdo, porque también cómo haces que permanezca un chico en el grado en estas circunstancias. Y si no tiene conexión de internet, y si no tiene un equipo, y si no pudo enviar los trabajos, ¿qué hacemos? Recuerden que muchas de las cosas, de las decisiones que se toman es pensando en la mayoría, y la mayoría está pues en el Colegio Nacional, ¿no? A nivel de todo el país, y la idea es el aprendo en casa. ¿Qué hace el chico que solamente tiene televisión y no tiene nada más? ¿Cómo lo haces que permanezca en el grado? Entonces, yo creo que acá, profesores, hay que estar atentos, siempre la educación va a cambiar. Es más, lo dice. Pasa, por favor, David, lo dice. La norma dice textualmente lo siguiente. Mire, durante el 2020, en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, las disposiciones para la evaluación de competencias son flexibles. La evaluación de las competencias se realizará con mayor fuerza desde la lógica de la evaluación formativa, que brinde retroalimentación a los estudiantes. En caso se requiera mayor precisión al respecto, el Ministerio de Educación determinará nuevas disposiciones de acuerdo con la evolución de la pandemia y las disposiciones del Gobierno Nacional. Hoy escuché que va a salir otra norma que complemente a esta, donde van a aclarar bien lo de lo vigesimal en tercero, cuarto y quinto, y posiblemente donde se diga que por ser una situación excepcional, todos van a ser promovidos este año. Es lo más probable, porque ¿cómo hacemos que un chico permanezca en el grado si es que en muchos casos ni siquiera se han conectado hasta hoy? Miren ustedes qué fecha estamos, y hay muchos estudiantes matriculados en educación básica, sobre todo en la zona rural, que nunca se pudo conectar, o que solamente escucha la clase por radio, que no ha entregado un trabajo, que no hay evidencia de cómo va avanzando. Entonces, la situación es de verdad difícil. Y otra cosa que ellos siguen diciendo, que a mí me sorprende mucho, la verdad, igual que nos pidieron el programa de recuperación, ¿es presencial o es no presencial, o es a distancia? Nosotros le decíamos que eso causa mucha incertidumbre, que deben decir, no puede ser, es no presencial todo el año, ya, para saber cómo avanzamos. Pero ese discurso de que mientras sea presencial, mientras sea a distancia, hoy le preguntamos, ¿vamos a volver en algún momento? Bueno, la viceministra dijo, bueno, creo que este año no. Entonces, hable solamente de la educación a distancia, pues este año, para tener muy claro el panorama, porque nos movemos en terreno movedizo. O sea, el papá nos pregunta, ¿me dices todo el año a distancia? Nosotros le decimos que sí. ¿Y qué pasa si en agosto se abren las escuelas? Entonces, también ahí hay que tomar una decisión. Como ven, profesores, todavía tenemos más dudas que certezas en el tema de la evaluación. Sobre todo, yo también tengo muchas dudas en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto. Todos van a pasar. Una de las grandes discusiones es qué hacemos con quinto y secundario. Entonces, no van a ingresar a la universidad, un montón de cosas se decían ahí, pero ellos decían que si ahora permanece un chico en quinto, no vamos a lograr nada reteniéndole un año más, porque ellos hablan pues a nivel nacional, va a haber mucha deserción, que ya es un tema, ya es un problema el tema de la deserción. Entonces, ahí decían ellos, ¿cómo hacemos? Por eso era necesario, inclusive había la posibilidad, se está manejando eso, de que para los chicos de quinto haya clases hasta enero y hasta febrero, solamente para quinto, también hay esa posibilidad. Luego preguntamos sobre, en esa norma habla, y en la 093, de una evaluación diagnóstica. Entonces, le preguntamos sobre eso, entonces ellos dijeron que la 093 hablaba de eso porque pensábamos volver a clases en agosto, no sé. Pero que ahora ya sabemos que posiblemente, si es todo el año no presencial, esa evaluación diagnóstica va a ser el otro año. O sea, el otro año, a nivel nacional, vamos a empezar con una evaluación diagnóstica que está haciendo la unidad de medición de calidad del ministerio para saber cómo terminamos el año. De verdad se aprendió, cuánto aprendieron, sobre todo en las zonas rurales, en los colegios unidocentes, multigrado. Entonces, el otro año vamos a empezar con hablábamos de una evaluación diagnóstica, y si es necesario para tener los periodos de reforzamiento en los colegios que así lo ameriten. Estamos así, hay que estar atentos. Sé que la norma va a salir próximamente, pero sí, profesores, ténganlo casi por seguro que este año todos son promovidos. Entonces,
difícil en esta situación también exigir otras cosas. Alguien decía, pero hay que poner un mínimo de exigencias. Bueno, está todavía en la discusión, pero no está todo claro. Yo le decía, ¿y qué información le damos al papá? Si nosotros los maestros, los directores, no tenemos claro cómo se va a evaluar, ¿qué le decimos al padre de familia? ¿No? Entonces ellos nos decían, bueno, díganle que estamos en una emergencia sanitaria, que el contexto se ha movido, que todo es nuevo y que conforme avance este proceso que estamos viviendo hoy, también se sacarán nuevas disposiciones. Entonces, así estamos y hay que tener un poco de paciencia, pero creo, profesores, que lo que no hay que perder de vista es que lo que nos interesa como maestros es que los chicos aprendan, que los estudiantes de inicial, de primaria, secundaria aprendan. Creo que allí debe estar todos nuestros esfuerzos. Yo creo que la calificación ya la determinarán, ya tiene algunas cosas claras en la norma, pero yo sí creo que hay que ir trabajando mucho en el tema de que los estudiantes aprendan de verdad, ¿no? Y hacer que este año, a pesar de las condiciones difíciles que tenemos, sea un año donde los chicos aprendieron y nosotros nos reinventamos como sistema educativo. Creo que por ahí debe ir. No sé si hay algunas preguntas, porque ya estamos faltando 10 minutos. A ver si alguien quiere abrir su micro, yo los escucho, por favor. Maestra. Dígame, dígame. Ahí estaba que leía en el chat, decía si al principio, en este caso a inicios, se puede ya poner la calificación de AD en los estudiantes. No, porque esto implicaría que mire, si en un año presencial normal se decía, no se puede poner A, no porque esté prohibido, sino porque no tiene lógica que el chico empezando el año ya haya logrado la competencia. Eso es muy difícil, ¿no es cierto? Ahí estamos evaluando contenido. La competencia es la combinación de todas las capacidades. Imagínense en una situación no presencial, donde de verdad nosotros somos conscientes, pues, que ha habido un espacio donde no se han hecho las clases permanentemente, sobre todo los primeros 15 días, ¿no? Que pensamos que íbamos a volver. Entonces, ponerle A, empezar con A, no creo. Y ahí lo que les decía al principio también, recuerden que la B no es malo, hay que desmistificar la B. El papá piensa que debe tener A, la B es cerca a la A. Yo siempre digo que de repente la comparación no es tan buena, pero él hace como si fuera el 20, es lo que ya logró lo que le pedimos, el logro esperado. Todos tienen 20 el primer bimestre. ¿Lo pondrían así numéricamente? No, estoy segura. El B es estar en proceso. Entonces yo sí creo que C no le podemos poner hoy. Los chicos también tienen sus propios dramas en casa, están encerrados cuánto tiempo, qué problemas tendrán. Ustedes saben que cada familia es una historia particular. C no le podemos poner al estudiante. Pero yo creo que deberíamos empezar con B, para que poco a poco vaya afianzándose y seguramente a final de año ya tengan el A, ¿no? Y así debe ser, ir progresando poco a poco en la competencia. Yo les sugiero no empezar con A de ninguna manera. Después de todo el año pasado ya lo hicimos y el papá ya se acostumbró. El papá ya sabe que la B no es malo, que está en proceso y que le falta, y está muy cerquita a conseguir el A. Le ponen ahí, entonces tendremos que seguir esperando otra norma, sí, debe salir alguna otra norma, hoy día lo dijeron, para aclarar un poco las dudas que tenemos aquí, sobre todo con tercero, cuarto y quinto. En el cuadro, es verdad, habla de A, B y C, al final dice que va a ser vigesimal, ¿quién va a hacer esa conversión? No lo sabemos. O sea, ¿cómo hacemos para tener claro ese escenario en tercero, cuarto y quinto? Ahí todavía hay que ver. ¿Qué más dice? Pero en los reajustes te indican que las competencias, no leí. No sé si alguien tiene otra pregunta más, por favor. ¿Alguien más? ¿Listo? Es conveniente, buenas noches, profesora, es conveniente esperar la norma para poder realizar los informes para los grados de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Yo creo que sí. Mira, hoy el ministerio decía que ellos recomendarían no entregar reportes de progreso bimestrales. Así, claramente. El Estado no va a entregar reportes de progreso bimestrales, porque con tantos problemas que hemos tenido, como tú ya tienes una calificación, ¿dónde están las evidencias? ¿Cuánto han hecho? ¿Cómo hicieron? Entonces, ellos preguntaban eso, ¿no? Entonces, alguien dijo por ahí en esa reunión que los colegios privados ya habían entregado en muchos casos, ¿no? Entonces dijeron, ¿y dónde han sacado? ¿Dónde están las evidencias? ¿Cómo han hecho? O sea, ellos decían que este año, que por ser de emergencia, debería entregarse al final,
Ellos decían eso. Y el profesor lo va retroalimentando siempre con cada cosa que el estudiante va haciendo, pero si en el Estado, por ejemplo, decían que el primer trimestre lo van a entregar, el segundo iban a ver, y de repente el tercero ya entregaba un adelanto de calificaciones, pero que ahora, que en este momento no. Eso es lo que recomendaba. Porque de verdad, profesores, no está clara el tema de la norma. Y hay que ir todavía esperando a ver que se aclare el panorama. Yo también creo que una situación de pandemia, donde no creo que sea tan importante entregarle calificaciones ahora, ¿no? O sea, yo creo que tranquilamente podemos esperar unos días más, los que todavía no lo han hecho, y luego entregarles teniendo muy claro para informarle al papá también cómo es la calificación este año, porque si no va a ser difícil. Profesora, entonces es conveniente, buenas noches, entonces es conveniente solamente reportar a través de descripciones descriptivas para informarle al padre de familia cómo es la situación del estudiante, ¿no? ¿Podría ser esa una solución? Por supuesto. Se podría enviar un informe de conclusiones descriptivas. Y de verdad que le damos mucha más información valiosa, pertinente, que el chico va a saber qué le falta, el papá también, y en lugar de amarrarle una A o un B, que el papá ni el estudiante sabe exactamente bien qué significa. Yo creo que esa podría ser una muy buena solución, por lo menos este primer bimestre, primer trimestre, no lo sé, porque después si la norma cambia, vamos a tener un inconveniente. Yo les aseguro que el Estado no va a entregar calificaciones bimestrales. No va a entregar porque no hay forma ahorita. Entonces ellos decían que esto debería ser para todo el país, ¿no? Que debería entregarse de repente, si se puede, así en el tercer bimestre, o si no, ya en el cuarto, pues, ¿no? Terminando el año, como ya tiene un montón de retroalimentación y de conclusiones descriptivas, el chico ha ido sabiendo qué cosa le falta. Al final, se le dice, se le amarra recién a una calificación. Eso podría ser muy recomendable ahora. Así bien, doctora Liliana. ¿Qué tal? Gracias, realmente agradecida por los saludos que nos está dando en este momento. Entonces, sí, yo concuerdo muchísimo con la opinión, la sugerencia que usted nos da de retener un poco este informe con en una hoja informativa en que cada área va a tener un calificativo. Entonces, el tema de las entrevistas con los padres de familia, de los niños que requieren mayor acompañamiento, tal vez se podría priorizar y entregar estos informes de manera, tal vez vía Meet o de manera personal, antes que una calificación. Justamente esa era una discusión nuestra en el colegio en el que laboro, porque no tenemos todavía evidencias que nos ayuden a certificar el nivel de logro de los estudiantes, ¿no? Y eso es, pues, para todos los niveles, ¿no? Yo pienso que es una sugerencia, y más aún, si el ministerio está optando por esto, hubiese sido, pues, ideal que lo socialicen antes, ¿no? Porque, como usted dice, muchos colegios ya pasaron ese otro sinsabor de enfrentar al padre de familia con una calificación. Mira, yo te cuento mi experiencia personal. Yo he pasado si fuera presencial, lo hubiese hecho por bimestre, pero como con esta situación he tenido que hacer una recalendarización, estamos por trimestre. Todavía no entrego informes de progreso, pero voy a entregar un informe de progreso, donde van a estar las conclusiones descriptivas por cada competencia. De donde ya estamos viendo cómo lo vamos a hacer, tenemos como referente los desempeños y, por supuesto, los estándares de aprendizaje. Yo creo que eso va a ser muy importante. Lógicamente, como usted dice, vamos a tener una reunión así para explicarle al papá, ¿no? Se le explicará al papá la nueva norma, se le explicará que con todos los conflictos que hemos tenido este año todavía no tenemos la evidencia suficiente para darle una calificación, pero que le estamos dando algo más importante, que son las conclusiones descriptivas. Explicarle qué es una conclusión descriptiva. Ahí, profesores, tenemos otro desafío, aprender a hacer bien las conclusiones descriptivas. Porque recuerden que eso de estás bien o te felicito, o sigue así, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí hay que trabajar mucho con esa mirada, ¿no? ¿Cómo hacemos una conclusión descriptiva? Y creo que va a ser importante para el estudiante y para el padre de familia. Y para el colegio, porque de verdad, profesores,
¿Cuántos de nosotros ya estamos listos para dar calificaciones ahora? Si conscientemente lo pensamos, yo creo que es muy complicado. Pero sí creo que estamos listos para decirle al estudiante qué hace bien, porque primero son las fortalezas siempre, una conclusión descriptiva, cuáles son sus áreas de mejora. A mí no me gusta decirle debilidades, la verdad. ¿Qué sugerencia le damos? ¿Qué es lo que debe trabajar en cada competencia? Pues ahí les estamos pidiendo, yo sé que eso nos cuesta, despegarnos de los contenidos, ¿no es cierto? Despegarnos un poco de los contenidos, tener una mirada general de la competencia. Yo creo que va a ser un aprendizaje muy bueno para el maestro, pero también para los estudiantes. Realmente, y mi recomendación es esa hoy, porque el papá va a decir, bueno, ¿y de dónde? Y yo lo he visto ya en varios colegios. ¿Y por qué mi hijo tiene D? ¿Qué cosas si no han hecho nada? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué dónde está? O sea, de verdad, mucho problema. Y en parte, ellos sienten que no ha sido un año normal, pues que no, lógicamente no hemos avanzado como otros años, estamos en una educación no presencial. Entonces yo creo que ellos van a entender mejor que la evaluación tiene que ser distinta. Uno puede seguir evaluando como evaluaba en la presencialidad en un contexto tan diferente. Entonces hay que ir pensándolo para evitar inconvenientes y para también, sobre todo, la evaluación es un acto de transparencia y de justicia, para realmente evaluar correctamente a los estudiantes. Yo creo que algo más, o estamos terminando. Yo les voy a pedir... Profesora, Dígame. Yo quiero hacer una consulta. Usted nos habla y nos hace referencia de que no debemos de calificar o no debemos de evaluar con C, ¿no es así? Pero la pregunta mía es, si hay un estudiante que no ha presentado ningún tipo de evidencias, ¿qué calificación la debemos de poner? Bueno, ahí es otra cosa, no está participando en la clase, no está participando en el servicio educativo. Ahí hay que tratar de conectarse con la familia, ver qué pasó. Si no tiene internet, hay que ver. Por ejemplo, miren, yo tengo el caso de una mamá que me llamó y me dijo que su niña no podía conectarse porque en su casa solamente había una computadora y trabajaba el papá remotamente. Y si no hacía lo que tenía que hacer en el día, lo despedía. Entonces me dijo, mire, deme una salida. Ese era el problema de ella, no es que la niña no se conectaba porque no quisiera. Entonces nosotros le estamos grabando las clases. La verdad que es un trabajo así minucioso, pero ahí tengo al profesor de cómputo que le graba las clases y la mandamos. Lo que sí puede entrar es a la plataforma y bajar las tareitas, esas cosas, ¿no? Y la niña está cumpliendo así. También le hemos pedido a la tutora que una vez por semana, en la tarde, se conecte con la niña, ¿no? Y con la familia para ver cómo vamos avanzando. Entonces, en esta situación, de verdad que hay que hacer eso. Hay que buscar. A veces hay un niño que no se conectó y resulta que ya no está en nuestros colegios, les cuento. Nosotros seguimos contándolo como alumno del colegio y cuando lo llamas te dice, yo ya me trasladé, ya no estoy. O sea, ni siquiera nos avisó. Todas esas cosas nos pasan ahora. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que antes de entregar un informe de progreso hay que llamar a todos, o no sé si les han entregado ya esa nueva condiciones de servicio educativo que tuvimos que enviar, asegurando que aceptan las condiciones, para estar seguros con cuánto contamos. Porque de verdad, profesores, a mí me ha pasado que yo decía, tengo tantos alumnos, y resulta que en la realidad tenía varios menos. ¿Pero por qué? Porque dije, hay que llamar uno por uno. ¿Quiénes no se conectan? ¿Quiénes no están? Y varios, simplemente, ni siquiera formalmente han dicho, me retiro. Es más, hemos revisado en el CEAGI y algunos ya estaban en otros colegios, ¿no? Nacionales o otros particulares por otras razones, no lo sé. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y llamarlos, ver por qué no se conectan y darles una alternativa. Porque imagínense, le ponemos C y de repente el niño tiene una situación que no conocemos. Ahí yo creo que con la C este año, antes de poner la C, asegurémonos de que la niña no se... Porque imagínense, si no ha mandado nada es porque no puede conectarse seguramente. No, algo está pasando allí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la sensibilidad está a flor de piel hoy. Poner una C sin tener toda la información necesaria va a ser muy complicado, ¿no? Entonces hay que ir mirando eso. Yo les pediría que todos los niños que no se conecten los llamen y vean realmente cuál es su situación. Como les digo, van a llevarse alguna sorpresa de alguno por ahí que ya se fue, ¿no? O que está esperando su vacante en el Nacional, como me dijo una mamá. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero sí, difícil que le demos pues una C a un estudiante ahora, ¿no? En esta situación. Muy bien, estamos terminando, queridos maestros, muchísimas gracias, siempre es grato tener un espacio para reflexionar juntos. Recuerden que estamos aprendiendo juntos, que la norma salió el 10 de abril y que todo es nuevo para todos. Así que muchas gracias y les voy a pedir la foto, por favor. Ahora sí, a ver, regálenos el abrir sus cámaras y tener una foto linda
de todos los que participamos, porque somos maestros, como le decía ayer, aprendiendo juntos. Y nos tomamos la foto, a ver si ya Franco o David están listos para la foto final. David, ¿estás por ahí? Profesores, muchas gracias por Muchas estar gracias, aquí profesora. presentes. Los invito para seguir. Todavía seguimos en esta semana. Mañana tenemos para los especialistas en inglés con la doctora Johnny Cárdenas. Y el jueves y el viernes esperamos tenerlos también, porque el tema de la resiliencia es un tema a trabajar todos, ¿no? Que nos interesa a todos. Siempre estén entrando a la página web del consorcio donde publicamos todos nuestros cursos y diplomados. Muchas gracias y los esperamos mañana. A ver, tomemos la foto. A ver, tomemos la foto, abrimos cámaras, por favor, para la fotito y ya nos vamos despidiendo también. Muchas gracias por todo. Listo. Muchas gracias, profesores. Un placer volverlos a encontrar. No, hasta siempre. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, gracias. Gracias, Miss Lili. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. El día jueves. Pase. Nos vemos. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Hasta la próxima. Se va a llenar la Gracias. encuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Acuérdense de llenar la encuesta de satisfacción que está ahí en el chat, está colgada en el chat para que puedan llenarla. Nos ayuda a mejorar. Gracias. Gracias.